¿Qué tal? ¿Cómo le va? De nueva cuenta un saludo muy afectuoso en este su programa Industry Connection con lo más relevante en el ambiente empresarial, en el entorno industrial y también desde luego el entorno comercial. Y desde el interior del Museo Centro Semilla aquí en la capital del estado, le vamos a platicar un poco de lo que le vamos a ofrecer a lo largo de los próximos 30 minutos. Le vamos a ofrecer una historia verdaderamente interesante porque es de uno de los medios de comunicación más nobles y también más significativos en la historia de la humanidad. Y me estoy refiriendo precisamente a la radio. Y es que aquí en México está a punto de cumplirse un centenario de la historia de la radio. Y le vamos a mostrar una serie de entrevistas muy importantes con exponentes reconocidos, cronistas del ambiente popular, de aquellos que les tocó vivir la radio en sus inicios, y también esta exposición tan interesante que a partir de estos días se muestra en el Museo Centro Semilla de la capital del estado, para que usted nos acompañe. Algo verdaderamente interesante, a casi un siglo de la radio en México. También le vamos a mostrar algo que verdaderamente es importante, sobre todo para usted, señora ama de casa, y es que nos vamos a meter prácticamente hasta la cocina. Le vamos a dar a conocer una serie de recetas propias de la temporada de Cuaresma para que usted en la comodidad del hogar y también sabiendo de antemano que tiene poco tiempo por la cuestión del trabajo las puede elaborar. Nos iremos prácticamente hasta la cocina y le vamos a mostrar unas recetas muy interesantes y sobre todo muy importante, fáciles de hacer y también muy económicas. Entrevistas, reportajes, cápsulas informativas, desde luego su segmento del clima y mucho más. Lo están esperando en su programa Industry Connection en los próximos 30 minutos. Iniciamos, no se vaya. Amigos de su programa Industry Connection, una parte muy importante al interior de los medios de comunicación es conocer su historia. Y vaya que si pudiéramos hablar de la radio y de su historia, pues bueno, es tema de largo y bastante para poder platicar sobre él. Y en esta ocasión me da mucho gusto tener aquí en las instalaciones del Museo Centro Semilla a uno de los cronistas más importantes en este aspecto, con quien vamos a platicar un poco, y me da mucho gusto tener en esta ocasión a don Jesús Flores y Escalante, cronista de la cultura popular, con quien vamos a platicar y abordar un poco el tema de la historia de la radio. La radio en México tiene, como usted lo dice, un siglo determinante, no nace exactamente en 23 ni en el 20. La radio tiene una serie de conceptos anteriores, es un poco más retro. Pudiéramos pensar que la experimentación de radio se inicia alrededor de 1895. Para 1910, 1915, aunque no había portadora, es decir, señal modulada, voz en la radio, estaba ya la comunicación radiotelefónica inalámbrica. Es decir, el telégrafo, que tenía ya una función radiofónica. Es exactamente en 1921, 22 y el 23 exacto cuando nace la primera emisora de carácter comercial, que es XCB. Crece, nace y se hace sobre el escritorio y sobre las rodillas en XCB. Los primeros programas de radio de carácter doméstico, los primeros programas culturales, las primeras transmisiones a control remoto, las primeras transmisiones de toros, los primeros radioteatros y sobre todo los primeros programas artísticos y de concurso nacen en XCB. Se crean ya otras emisoras posteriores, pero insisto, en XCB es donde se da la pauta al nacimiento de todo esto. Viene W después, que es prácticamente el reflejo, es el eco de XCB, porque de ahí se traen técnicos, guionistas, ingenieros, intelectuales, escritores y sobre todo los artistas que van a conformar ese gran cuadro de XCW. ¿Por qué W tiene más beligerancia, permea más el concepto de la radio en todas las naciones de Latinoamérica, incluso en México, por una razón muy específica? Don Emilio Azcárraga Vidaurreta supo manejarlo desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista temático. Bueno, habíamos un programa que era de Carlos Lacroix, que era un programa de suspenso, y nos encantaba. Salíamos asustadísimas, como estábamos niñas, porque íbamos a casa de una señora que tenían radio. Nosotros no tenemos radio todavía. Ellas fueron las primeras que tuvieron radio. Y
disfrutamos mucho los programas. Continuamos con esta charla interesante y ahora nos encontramos con Pablo Dueñas, también cronista de la cultura popular, y con él vamos a abordar el tema de cómo han ido trascendiendo los géneros musicales al interior de la radio. Don Pablo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues de hecho van a la par. La radiodifusión fue la principal promotora de las corrientes musicales desde el momento en que la radio empieza a cobrar importancia en nuestro país. Desde 1923, cuando se fundan las primeras empresas radiofónicas importantes, está el tango, está el foxtrot, poco después se genera el bolero, pero podríamos decir que el principal fenómeno se da a partir de 1930, cuando en toda la República Mexicana se empiezan a crear las que fueron las principales emisoras de radio, XZ en Monterrey, por ejemplo, XCW en la Ciudad de México, XCB, que ya tenía años de estar trabajando, en Yucatán, por ejemplo, la XCZ, es como una especie de actividad conjunta que desarrollan todas. Sin embargo, como México ha sido siempre un país centralista, desde la capital se van generando, se van imponiendo los géneros musicales, los gustos musicales. Yo creo que la radio, desde principios del siglo anterior y hasta los momentos actuales, es una forma extraordinaria de comunicarse. En el pasado, digo, era una forma de aglutinar a la familia, particularmente en las noches. Se juntaban todos a escuchar los programas, primero de los que lograban captar de radiofusoras que emitían su señal desde fuera. Y ya posteriormente pues, las radiofusoras aquí locales. Un poco más crecido y en casa ya no de las abuelas, sino de los papás. Pues ahí el radio era el centro de atención. Las telenovelas, qué sé yo, los Pardallán, La Corona de Lágrimas, hablábamos de Carlos Lacroa, eran programas de misterio, La Doctora Corazón y su Clínica de Almas, que eran programas que muy puntualmente las familias seguían, al igual que las novelas, radionovelas, pues, patrocinadas por Colgate, por Palmolive, por Fab. Pues yo creo que son recuerdos muy gratos todavía, que los hemos perdido pues porque nos han invadido otras formas de comunicarnos o de distraernos en casa. Continuamos al interior del Museo Semilla. Amigos de su programa Industry Connection, no cabe duda de que efectuar un recorrido en esta exposición, los casi 100 años de la radio en México, es retroceder en el pasado, volver a acordarnos de los tiempos de nuestros abuelos, de nuestros padres, de cuando la radio daba inicio, de cuando de alguna manera los pequeños aparatos a base de galena, posteriormente de bulbos y ahora modernamente de transistores y de circuitos integrados, pues bueno, han dado paso y han revolucionado también a uno de los medios más nobles y más significativos en la historia de la humanidad, y me estoy refiriendo desde luego a la radio. Basta recordar los inicios de la misma con la XCB, con la XCW, la voz de la América Latina desde México, y de cómo a través de este medio tan importante, pues bueno, finalmente todas las entidades del país, cada una con sus respectivas estaciones de radio, fueron aportando significativamente algo a la comunicación de los mexicanos, aportando algo en la cultura, algo en la innovación, algo en las noticias, algo en los programas de entretenimiento, también de alguna manera sumando causas en situaciones difíciles para el pueblo de México. De esta manera, amigos de su programa Industry Connection, las puertas del Museo Centro Semilla en la capital del estado están abiertas para que usted visite esta magnífica exposición, casi un siglo de la radio en México, que estará abierta hasta el mes de julio. Y en la oportunidad que tenga usted con su familia, acuda a Museo Centro Semilla, una exposición verdaderamente inolvidable. Basta de recuerdos, sobre todo para nuestros abuelos, para nuestros padres y también para nosotros. Casi un siglo de la historia de la radio aquí en México. Vale la pena, se la recomiendo, no se la puede perder. Burbujita, 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 de la sal de uva picó. Cuando alguien tiene mala digestión, al instante burbujita entra en acción.